Niñas, buenas noches. Soy yo, ahora sí ya preparándoles algo específicamente para ustedes para que puedan empezar prácticamente o continuar un poquito con lo que es la clase de alemán. Ya hemos visto algunas cosas, principalmente han sido palabras aisladas, algo sobre los números, y hoy lo que quiero es enfocarme en cómo saludar y cómo presentarse y pedirle a alguien que se presente y saber de las demás personas. Las cosas básicas, su nombre, de dónde vienen, cómo se llaman, qué idioma hablan, etc. El saludo en alemán se dice die Begrüßung. Die Begrüßung. Esto no jala. Entonces vámonos aquí a regresar para listo. Para saludarse y presentarse, sich vorstellen, tenemos diferentes preguntas. Una de las más importantes, ¿cómo te llamas? Wie heißt du? Wie ist dein Name? ¿Cómo te llamas? O ¿cuál es tu nombre? Ich heiße Valeria. Sería la contestación específica para Wie heißt du. Y si te dicen Wie ist dein Name, sería Mein Name ist Valeria. Woher kommst du? Ich komme aus México. ¿Pueden saber o identificar qué es? Woher kommst du? ¿De dónde vienes? Yo vengo de México. Wo wohnst du? Ich wohne in Puebla. Esta pregunta sería, ¿dónde vives? Yo vivo en Puebla. Was sprichst du? Ich spreche Deutsch und Spanisch. ¿Qué hablas? Yo hablo alemán y español. Como pueden ver, todas mis preguntas empiezan con una palabrita que empieza con W, así como en español tenemos las 5 comadres que sería qué, cuál, cómo, dónde. En alemán tenemos nuestras 5 comadres y todas estas empiezan con W. Wie, woher, wo, was y tenemos algunas otras que luego se las iré presentando. Wie es cómo, woher, de dónde, welche, cuál, wo, dónde, was, qué. Ok, regresando a esta diapositiva, les quiero, aparte de presentar estas palabras, enseñarles cuáles son aquí nuestros verbos. Wie heißt du? Kommst du? Wohnst du? Sprichst du? Y wie ist dein Name? Todos estos verbos, heißt, que significa, heißt viene del infinitivo heißen, que significa llamarse. Kommst viene de kommen, que significa venir. Wohnst viene de wohnen y significa vivir o habitar. Spricht viene de sprechen, que significa hablar. Y este verbo ist viene del verbo sein, que sería el equivalente en español al ser o al estar, o para el inglés el verbo to be, que así como en español y en inglés, en este caso el verbo sein es uno de los más importantes. Esta vez ya la vimos y acá. Todos nuestros verbos en alemán tienen su forma infinitivo de esta manera, heißen. Todos terminan con en. Kommen, sprechen, wohnen y sein. Y nuestros pronombres personales son exactamente los mismos que los que utilizamos en español. Tenemos 3 personas en el singular, 3 personas en el plural. Yo, ich, tú, du, él y ella, er y sie. Nosotros, wir, ustedes, ihr y ellos, sie. Con la particularidad que aquí por eso tenemos 2 pronombres. Cuando nosotros hablamos de una manera formal hacia una persona en alemán, vamos a dirigirnos a esa persona como sie y siempre va a tener la mayúscula
en esta letra. Sie heißen Schneider. ¿Ok? Así como les presenté en este ejemplo, el verbo spielen, que significa jugar, tenemos nuestros pronombres personales, que ya les expliqué cuáles son, y vamos a identificar cómo conjugar cada uno de los verbos. Si nosotros quitamos la terminación en cada uno de los verbos regulares, nos queda la raíz del verbo, Verbstamm, en este caso sería spiel, y le vamos a agregar una terminación, st, ten, t y en. Ich spiele, du spielst, wir spielen. Si ustedes pueden ver en esta tabla, ich heiße, komme, spreche, wohne. Y acá el que sí cambia por completo y se deben de aprender de memoria es el verbo sein. Ich bin, du bist, ist, wir sind, ihr seid y sie sind. Ahora bien, vamos a pasar a nuestras formas de salud. Tenemos varias maneras de saludarnos durante el día, dependiendo también de la circunstancia y de a quién estemos saludando. Entonces, en esta grafiquita podemos ver que está saliendo el sol, que el sol está en su máximo punto, que se está poniendo el sol y que ya no hay sol. Entonces, para estas tenemos diferentes formas de saludar. Guten Morgen se refiere a la mañana, buenos días. Guten Tag es buen día en general, aunque se refiere ya cuando pasó el mediodía, es decir, después de las 12. Guten Abend, acá lo tenemos. Guten Abend es una palabra o una forma de saludo que no tenemos en español y sería el equivalente al inglés del good evening, que se refiere un poco a toda la hora comprendida entre las 6:30, 7 de la noche y las 9:30, 10 de la noche. Y la última, en este caso, sería Gute Nacht. Gute Nacht no es una forma como tal de saludo, sino más bien de despedida. Y la utilizas ya sea cuando te vas a dormir o cuando estás de visita y ya te vas hacia tu casa, dices Gute Nacht. Ahora, bien, para saludar tenemos la forma muy coloquial, que sería el Hallo, que todos conocemos, es el hello en inglés, o el hola en español, o el ¿qué tal? Hello. Ahora, para despedirnos de manera coloquial, sería tschüss, una palabra con muchas eses, no es muy difícil de pronunciar. Tschüss significa adiós, bye, chao. Cualquiera de esas también funcionan. En alemán se dice tschüss. Y tenemos la otra, auf Wiedersehen. En español nosotros utilizaríamos hasta luego, aunque literalmente significa hasta volvernos a ver. Auf Wiedersehen. En esta página les tengo 4 consultas que quiero que hagan. Las primeras 2 son unos videos de YouTube, en donde ustedes pueden practicar un poquito y profundizar en cada una de las cosas que acabamos de ver. Cómo pronunciar bien el alfabeto, cómo se dice cada letra, cómo presentarse, cómo preguntar su nombre, cómo decir tu nombre, cómo decir de dónde vienes, etc. Igual en el segundo video, cada uno dura aproximadamente 11 minutos. Quiero que esos los consideren para poder realizar la actividad que les voy a pedir. Ahora, si ustedes necesitan conocer o saber algunas palabras que en su momento no conocen, tenemos aquí estos 2 distintos diccionarios, Pons y Leo. Ambos son muy buenos, por favor no utilicen el traductor de Google. Aquí directamente les va a decir qué significa la palabra, cuál es su significado, si es un verbo, si es un sustantivo, si es un adverbio, etc. Y en caso de verbos, cómo conjugarlos en los distintos tiempos, siempre les va a servir. Ahora bien, los ejercicios que les voy a encargar los tengo en estas hojas. La primera hoja
deben ustedes completar con las letras faltantes las distintas formas de saludo. En la segunda hoja tienen acá una lista de verbos ya conjugados que, de acuerdo al significado que les di, deben de poner en este diálogo, donde están hablando de usted y están preguntándose su nombre, de dónde vienen y dónde viven. En este también, aquí cada persona se está presentando, bueno, están haciendo la pregunta y acá están haciendo la contestación. Wie heißen Sie? Ich heiße Max Müller. Ustedes lo que tienen que hacer es completar con el verbo conjugado y el pronombre que le corresponde. Woher kommen Sie? Si en tu contestación, en tu respuesta, está utilizándose el verbo komme, tu pregunta debe de llevar el mismo verbo. Entonces acá, wohnen, ich wohne in Wien. Acá deben de completar el pronombre, la palabra de la pregunta y en este caso, por ejemplo, welche sprechen Sie? Acá dice qué idioma habla usted. Ok, acá igual tienen spielen y tienen Fußball, son las cosas que les gustan. En este caso es Herr Müller, donde estamos hablándole de usted. En este otro es María, donde estamos hablando de tú. Y aquí estamos hablando de Sara y Mark, que son dos personas, o sea, ustedes. Fíjense en la tabla que les di para que puedan correctamente insertar los verbos conjugados. En este caso, tienen que escoger, de acuerdo a esta lista de acá, cuál es la palabra que le corresponde. Das ist, acá, que debería de ir. Ella es o esta es, más bien se refiere a esta es, y entonces aquí la contestación sería Steffi. Steffi kommt, y ahí deben de buscar cuál es la contestación correcta. Sie wohnt. Steffi kommt, kommen siempre va a llevar la palabra aus después. Y wohnen in. Sie spricht, que habla. Sie lernt, que está aprendiendo. Sie spielt, que juega. Sie macht, que hace. Sie hört, que escucha. Y en esta última hoja, lo que deben de hacer es únicamente completar la terminación perfectamente bien conjugada de cada uno de los verbos. Fíjense bien en el pronombre. En este caso, sie se refiere a Alexis y Yanis. Son dos personas, es decir, ellos juegan. Víctor, una persona. ¿Cuál sería la terminación? In Stockholm, en Estocolmo. Er fotografiert. ¿Cuál sería la terminación para er? Y así sucesivamente. Acá tenemos una lista de países y de idiomas. Entonces aquí lo único que necesitan hacer en los diccionarios en los que les indiqué, vayan buscando qué idioma o cómo se llama el idioma de los países que tienen acá indicado o el nombre de cada uno de los países para que ustedes lo inserten en esta hoja. Este sería el ejercicio para las dos primeras clases. Si tienen cualquier duda, me escriben, por favor.